Imagina por un momento una fortaleza inexpugnable, una ciudadela enorme. De esas con muros altísimos, me imagino. Exacto, una que lleva décadas dominando todo el territorio a su alrededor. Durante años, todos los ejércitos rivales que han intentado asediarla han fracasado estrepitosamente. Ya, y supongo que de repente las cosas empiezan a fallar desde dentro, ¿no? Eso es. Las defensas caen, hay incendios en el patio interior, los guardias se pelean entre ellos y, bueno, los rumores extramuros dicen que el rey está perdiendo el juicio. Y en una situación así, lo lógico, digamos, sería que la mayoría de los líderes se encerraran en la torre más alta, levantaran el puente levadizo y esperaran a que pase la tormenta. Claro, pero este líder hace lo impensable. Abre las puertas de par en par, sale solo al campo de batalla y, literal, le declara la guerra absolutamente a todo el mundo. O sea, que transforma lo que podría verse como una rendición en una demostración de fuerza total. Totalmente. Y esa fortaleza, por supuesto, es el Real Madrid. Y ese rey que sale a campo abierto es Florentino Pérez. Madre mía, la que se ha montado. Porque lo que presenciamos no es un colapso, sino una clase magistral, y a la vez bastante cruda, de supervivencia institucional. Hoy vamos a desgranar a fondo toda esta situación. Vamos a basarnos en unos reportajes súper detallados que han publicado las fuentes hoy sobre esa rueda de prensa volcánica que dio el presidente. Es fascinante ver cómo una crisis que empieza, estrictamente en el césped, muta en cuestión de días en una guerra de trincheras por el control del relato. Y antes de meter las manos en la masa, un recordatorio rápido para quienes nos escuchan. Esta tertulia está pensada para acompañar el día a día, sin complicaciones. Exacto, de forma muy sencilla y clara. Así que quienes vayan conduciendo al trabajo ahora mismo, o paseando al perro, o haciendo la comida, no necesitan mirar ninguna pantalla. Solo hay que prestar atención y dejarse llevar por la historia. Pues vamos con la historia, porque requiere algo de contexto para entender, digamos, la reacción tan desproporcionada de la directiva. Es que el presidente no convoca una rueda de prensa de urgencia para hablar de filosofía, si no hay un fuego real amenazando los cimientos. Claro, y vamos a acotar ese fuego, porque el cráter que ha dejado el equipo en el campo esta temporada es monumental. Las fuentes son lapidarias con los datos. El equipo no ha ganado ninguno de los títulos principales este año. En la Liga, la distancia con el líder es un abismo, o sea, están a 14 puntos del Barcelona. Una locura. Y en la Champions, que históricamente ha sido el patio de recreo privado del Madrid, el Bayern de Múnich los echó en cuartos. Ya, pero, que te elimine el Bayern entra dentro de la lógica del fútbol de élite, ¿no? Sí, es doloroso, pero es un accidente laboral aceptable. Lo que no es aceptable, el verdadero golpe de gracia, es caer en octavos de la Copa del Rey ante el Albacete. Ostras, un equipo de segunda división. Eso es. En un club diseñado para la excelencia absoluta, perder contra un equipo con una fracción de tu presupuesto no es un tropiezo, es una humillación que exige cabezas. Pues déjame hacer un poco de abogado del diablo aquí. Porque ante este panorama desolador, la justificación técnica que da Florentino en su comparecencia me parece, como poco cuestionable. A ver, cuéntame. Es que no asume una mala planificación, ni culpa al talento. Su gran chivo expiatorio es la falta de pretemporada por el Mundial de Clubes. Según él, esa saturación ha provocado, 28 lesiones en el equipo. 28 lesiones es una barbaridad. Es prácticamente una plantilla entera en la enfermería. Y me cuesta mucho comprar que la culpa exclusiva sea de un torneo de la FIFA. ¿Acaso el cuerpo médico o técnico no tienen responsabilidad ahí? Es una duda muy legítima, la verdad. Desde un punto de vista deportivo, 28 lesiones apuntan inevitablemente a problemas en la preparación física diaria o en las rotaciones. Claro, es que no tiene sentido. Pero desde el punto de vista de la gestión de crisis, es un movimiento de manual. Al culpar al calendario internacional, Pérez externaliza el problema. Cambia la diana por completo. Exactamente. Construye un relato donde el Madrid no está mal gestionado, sino que es la víctima de un ecosistema global abusivo. Blinda así su propia gestión en los despachos. ¡Qué hábil! Y esto es crucial porque el ruido interno ya era ensordecedor. Las fuentes mencionan que ya buscan sustituto para el técnico actual, Álvaro Arbeloa. Sí, y que la llegada de alguien con muchísimo peso, como Xabi Alonso, ya está sobre la mesa. La presión de la olla express estaba al límite. Y justo cuando la olla va a reventar, Pérez suelta la bomba. Tenía mandato hasta 2029, pues decide adelantar elecciones y suelta la frase del titular. Lamento decirles que no voy a dimitir. Es un movimiento audaz, desde luego.
Me recuerda muchísimo a cuando las acciones de una gran corporación se desploman en bolsa. Cunde el pánico y piden el cese del consejo. Sí, y el CEO, en vez de esconderse, da la cara. ¿Exacto? El CEO convoca a asamblea extraordinaria y dice, se vota hoy, o confiáis en mí o me echáis. Obliga a los críticos a organizarse en 24 horas, sabiendo que no están preparados. Esa es la clave de bóveda de su estrategia. Y siguiendo con esa analogía corporativa, fíjate en cómo maneja los tiempos. Le preguntan repetidamente por los jugadores y se niegan rotundo a entrar ahí. Corta cualquier pregunta puramente deportiva, ¿verdad? Totalmente. Saca el problema del barro, de si el delantero falló un penalti, y lo convierte deliberadamente en un plebiscito sobre la soberanía institucional. Su argumento es, he venido a devolverles el patrimonio del club a sus socios. Eso es. De repente ya no juzgas si la temporada ha sido un fracaso. Estás juzgando la supervivencia del modelo del club frente a amenazas externas. Cambia las reglas en mitad de la partida. Transforma un debate sobre rendimiento en una cuestión de lealtad existencial. Pero a ver, por mucho que intentes elevar el debate, hay realidades terrenales que te arrastran al barro otra vez. Ya, te refieres a lo del vestuario, supongo. Sí, porque si los resultados son malos, lo que ocurre de puertas para adentro es el mejor indicador de anarquía. Las fuentes relatan un episodio en Valdebebas que es de película de terror. Madre mía, la pelea. Una pelea física entre dos pesos pesados del vestuario, Federico Valverde y Aurelián Tchouaméni. Y conviene detenerse en la gravedad de esto. No estamos hablando de un empujón en un entreno. El nivel de violencia fue tal que Valverde terminó ingresado en el hospital. Con un traumatismo cráneoencefálico, poca broma. Exacto. Una agresión que requiere urgencias médicas denota una fractura absoluta. La jerarquía y el respeto dentro del grupo han desaparecido por completo. Yo me quedo perplejo, de verdad. Si eso pasa en cualquier empresa normal, si dos directivos se lían a golpes y uno acaba con la cabeza abierta, interviene la policía y hay despidos fulminantes. Claro, es un escándalo mayúsculo. Pues en la rueda de prensa, el presidente minimiza el asunto. Dice textualmente que son dos chavales fenomenales y que en sus 26 años de mandato se han pegado casi todas las temporadas. Lo reduce a una simple anécdota. Fíjate. Sí, pero ¿qué es lo que realmente le saca de sus casillas? Lo que califica de horrible e intolerable es que alguien del club haya filtrado la pelea a la prensa. Parece una escala de valores invertida, pero tiene su propia lógica si analizas cómo opera el poder. Desde la cúpula, el caos físico es, hasta cierto punto, manejable. ¿Tú crees? A ver, juntas a decenas de atletas jóvenes, millonarios, con mucha presión y testosterona por las nubes. Los estallidos van a ocurrir, son gajes del oficio. Pero la traición interna es otra historia. Ya veo. El hecho de que alguien rompa el código de silencio, la famosa omerta, Eso es, entregar la munición al enemigo externo representa un desafío directo a la autoridad presidencial. es como si en una familia alguien provoca un incendio en la cocina. Las llamas devoran los muebles, pero el cabreo monumental del padre no es con el pirómano, sino con el vecino que vio salir el humo. Una analogía perfecta. El castigo no recae sobre el que crea el desastre. Exacto. Recae sobre el que permite que sea público. Porque en el momento en que el vecino ve el humo, pierdes el control. El humo atrae a los bomberos a la policía, y de repente la opinión pública dicta lo que pasa en tu casa. Claro. Y para una institución tan hermética, perder el control del relato es el pecado capital. La lealtad es lavar los trapos sucios en casa a oscuras. Así es. Pues esa paranoia por las filtraciones nos empuja al tercer gran acto, la declaración de guerra total contra los medios. En el discurso, Pérez eleva a la prensa a enemigo público número 1. Les acusa abiertamente de orquestar una campaña de desestabilización. Y ojito con esto, porque las fuentes detallan que menciona rumores que rozan lo macabro. Sí, asegura que han llegado a publicar que padece un cáncer terminal. Afirmaciones gravísimas de que está gravemente enfermo, que no tiene capacidad cognitiva y que el club va en piloto automático. Buscan minar su imagen de líder omnipotente. Y la forma en que responde a esos rumores de salud es fascinante. No saca un informe médico. Su defensa es exhibir un músculo empresarial apabullante. Es que saca pecho de una manera increíble. Y millones de euros anuales. Una locura de cifras, sí. Pero, a ver, ¿qué sentido tiene usar tu éxito como constructor para justificar que las críticas a tu equipo de fútbol son inválidas? Me parece una huida hacia adelante. Bueno, no lo hace para justificar el juego del equipo. Lo hace para aplastar a su interlocutor. Es pura exhibición de poder bruto. El mensaje es,
¿Creéis que alguien incapaz podría gobernar este transatlántico financiero? Intenta empequeñecer a los periodistas. Claro, insinuando que no juegan en su misma liga. Y aplica la misma fórmula al hablar de fútbol. Recuerda que bajo su mandato han levantado 66 títulos. 37 en fútbol y 29 en baloncesto, incluyendo 6 Copas de Europa. Construye un escudo impenetrable de trofeos y balances. Pero incluso con ese escudo, en medio de la rueda de prensa, se mete en un charco considerable. Se refiere a una periodista despectivamente como esa niña. Sí, las acusaciones de machismo han sido duras por eso. Y cuando se le afea el comentario, en lugar de recoger cable o disculparse, se enroca. Se justifica diciendo que la conoce desde hace años, que no es de prensa deportiva y que usa ese término porque la pobre estaba levantando la mano y no le daban el turno. Lejos de suavizar, pisa el acelerador. Lanza una declaración de intenciones clarísima. Cito, yo de meterme con los periodistas también tengo la obligación. Esa frase resume toda su filosofía de crisis. Él se erige como el último defensor y justifica su inquina recordando la época anterior al año 2000. El famoso trauma institucional. Sí, afirma que entonces el club lo gobernaba un periodista en la sombra y jura que no va a permitir que esa influencia externa regrese al Madrid. Es la táctica política más antigua del mundo. Crear un enemigo externo y aterrador para unificar a tus propias tropas. Florentino necesita que los socios cierren filas en torno a él. Totalmente. Necesita ese respaldo frente a la prensa. Y mira, salvando las inmensas distancias, esto me recuerda a la dinámica de nuestro propio espacio. Al igual que el club apela a sus socios, esta tertulia se mantiene y crece gracias a quienes nos escuchan. Exacto, nuestra propia comunidad. Así que si este análisis de la gestión de crisis institucional está resultando útil, es el momento ideal para pedir a nuestra audiencia que deje un like, se suscriba al canal y lo comparta con sus conocidos. Un apoyo que de verdad hace toda la diferencia para seguir profundizando en estas historias. Retomando la figura de Pérez y esa bunkerización frente a los medios, ¿tú crees que cuando un líder adopta una postura tan hostil, presumiendo de no dar entrevistas, es una muestra de fortaleza o síntoma de aislamiento? Pues es una línea muy fina. Cuando cortas puentes con tus críticos, corres el riesgo de rodearte solo de aplaudidores y perder el pulso de la realidad. Claro, te aíslas. Y fomenta el pensamiento crítico. ¿Es la prensa la que orquesta una crisis artificial o simplemente ponen un espejo frente a una realidad que el presidente prefiere no mirar? Es que los hechos son tercos. Por mucho que acuses al mensajero, los 14 puntos de desventaja con el Barça están ahí. La humillación del Albacete ocurrió. Y el traumatismo de Valverde requirió pruebas médicas reales. Todo eso no es un invento editorial, desde luego. Así que, recapitulando este viaje vertiginoso por las fuentes de hoy. Hemos partido de una justificación táctica dudosa sobre lesiones para explicar una sequía de títulos. Sí. Luego hemos visto el vestuario fracturado por la violencia. Donde importa más el filtrador que el agresor. Y hemos desembocado en una guerra abierta contra los medios. Una guerra que cumple su función, genera un ruido atronador, desvía el foco y sirve de excusa para adelantar elecciones sorpresa, neutralizando a la oposición antes de que se organice. Se atrinchera en el poder amparado en su éxito corporativo. Y esto debería importar a cualquiera, le guste el fútbol o no, porque es un manual avanzado de ciencia política. Totalmente de acuerdo. Son las mismas tácticas que usaría el presidente de una nación ante una moción de censura o un cero defendiéndose de una OPA hostil. El fútbol aquí es solo el escenario. Pero, a ver, para cerrar, hay un detalle escondido en los reportajes que le da una vuelta de tuerca mucho más oscura a todo esto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Las fuentes mencionan una carta enviada por el empresario Enrique Riquelme, líder de una posible oposición. Pide un proceso electoral, cito, sosegado y transparente. ¿Un movimiento sutil para dinamitar la idea de que Pérez es el único salvador? Pero lo revelador es la respuesta de Florentino. En medio de la trifulca, lanza una advertencia sobre los Ultrasur, el grupo radical que él mismo expulsó del estadio. ¡Madre mía! Les acusa de operar en la clandestinidad, aliados con mafias de reventa, moviendo hilos para recuperar influencia. Y esto plantea una pregunta fascinante para quienes nos escuchan. Cuéntame. Hemos creído que la guerra era contra los micrófonos. Pero, ¿acaso el verdadero terror de la directiva no está en la prensa, sino en las sombras de las gradas? ¡Wow! Es posible que el choque con el periodismo sea una cortina de humo para ocultar una alianza silenciosa entre opositores como Riquelme y estos grupos radicales.
O sea, mientras mirábamos al rey gritar desde las murallas, el verdadero asedio se estaba acabando en túneles justo debajo de sus pies. Una reflexión inquietante para nuestra audiencia. Lo dejamos aquí por hoy.